Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Ayelen Signa, abogada y presidenta de Abogacía Unida, integrante de FEJA, Fundación de Estudios Jurídicos Argentinos, que es la institución que hoy convoca e invita a todos a participar de la jornada de capacitación para aspirantes a la magistratura de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos van a acompañar los doctores Lisandro Pellegrini, Diego Bonano, Jorge Marfrega y Gustavo Sos. Quienes presentan esta actividad son el doctor Palacet, presidente de FEJA, y la doctora Adriana Coliqueo, presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda y López. Bueno, bienvenidos nuevamente y damos comienzo entonces. Doctora Set, le doy la palabra. Bueno, gracias, Ayelen. Antes que nada, agradecerles a todos la presencia en este evento y esta capacitación que la pensamos antes que nada, para darle herramientas a todos los abogados y abogadas que quieran hacer carrera de la magistratura. La idea de este evento y esta capacitación es darle herramientas desde el punto de vista técnico y práctico. Por eso pensamos con Adriana identificar diferentes perfiles de colegas y abogados que están hoy en día relacionados al Consejo de Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Por eso creemos que esta capacitación es importante para darle herramientas de perfiles de académicos que tienen vasta experiencia en lo que es el Poder Judicial y en todos estos temas relacionados a la justicia. Por eso les venimos a dejar esta herramienta para que puedan capacitarse y también contarles un poco de dónde surge FEJA. FEJA, que es una fundación de estudios jurídicos argentinos, nació de una idea de un grupo de abogados y abogadas para darle herramientas a toda la abogacía en lo que es, primero en este caso, uno de los pilares que es la capacitación para todos los que quieran capacitarse en el Poder Judicial. También trabajar y coordinar políticas relacionadas a lo que es la agilidad y la transparencia del Poder Judicial. Creemos que esto es importante y hoy en día nosotros como abogados tenemos una responsabilidad y esta responsabilidad creemos que la podemos llevar adelante para poder darles herramientas a la ciudadanía para darle respuestas y ponernos también en el centro de la articulación con el Poder Judicial en todo lo que se pueda trabajar. También otra de las cosas que vamos a trabajar con FEJA va a ser diferentes informes de análisis del funcionamiento de la justicia. Este grupo de las fundaciones está armado a nivel federal, donde tenemos articulación con diferentes actores de la abogacía y del Poder Judicial en diferentes lugares. Y bueno, un poco esta actividad es darle herramientas para lo que es el marco de la provincia de Buenos Aires y invitarlos a sumarse a poder debatir todos los nuevos desafíos que tenemos nosotros como colegas y abogados y abogadas. Así que nada, agradecerle la participación y agradecerle también especialmente a todos los expositores que aceptaron la convocatoria y seguramente esperemos que esta sea una de las primeras de muchas de jornadas de capacitación. Así que agradecerle de nuevo y te paso la palabra a Adriana también para la presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero celebro esta actividad porque hay muy pocas capacitaciones respecto de cómo hacer carrera para llegar a la magistratura, ¿no? En su momento me convocó Palacef para disertar sobre el tema. Yo fui 8 años consejera de la magistratura, compartí espacio con el doctor Bonano, con el doctor Sos, con otra ley, ¿no? O sea, empezamos con un sistema que era diferente.
Yo soy presidente del Colegio Avellaneda Lanús, que nació en el año 2014, creando un departamento judicial nuevo, como hoy está pasando con la creación del departamento de Merlo, que está, vi que ahora salieron varios pliegos, y desde el colegio fomentamos mucho que los abogados de la matrícula se animen a anotarse y concursar para llegar a la magistratura, cosa que es muy difícil, lo hablamos mucho con el doctor Frega, que es el presidente del Colegio de Morón, y la verdad que me parece una capacitación muy necesaria, porque también cambió mucho el sistema, cambió la ley, el sistema pasó a ser absolutamente informático, o sea, hay que completar muchos datos, y la verdad es que no me animé a disertar respecto del actual sistema porque está en permanente cambio de reglamentación y de resoluciones nuevas, a raíz de que fue una ley que era bastante compleja de implementar en su momento, ¿no? No fue demasiado debatida, se votó y la verdad que al momento de implementar la ley nos encontramos con un montón de cuestiones difíciles de implementar y quiero felicitar a los consejeros actuales y a los que trabajaron todo este tiempo a partir de la implementación del nuevo sistema, porque fue muy arduo el trabajo que hicieron, llevaron adelante un montón de concursos y bueno, tenemos la buena noticia esta semana que fueron mandados 129 pliegos para poder cubrir la gran cantidad de vacantes que tenemos en la provincia. Hablamos mucho tiempo con Diego Bonano de esto, de la cantidad de vacantes que hay en la provincia, pero felicitarlos por el trabajo que están haciendo en el Consejo, que hicieron en su momento en el Consejo también, para que hoy podamos tener 129 pliegos en el Senado y poder completar las vacantes, que tiene que ver con un gran trabajo de los consejeros, que han dado un montón de tiempo tomando exámenes y entrevistas, se han tomado una cantidad de exámenes impresionantes, se han hecho un montón de ternas, y creo que ya estamos en condiciones de completar las vacantes en la provincia. Por mi lado, mi participación en esto no es como disertante, sino como para celebrar y felicitar y nada, felicitar esta iniciativa de poder capacitarnos, sobre todo a quienes ejercemos la profesión de manera independiente y tienen intenciones de llegar a la magistratura de la provincia, que es un camino largo, pero que es posible, y que en mi departamento judicial les puedo decir que después de 10 años estamos completando los espacios y muchos de quienes van a integrar o de quienes integran hoy el departamento judicial Avellaneda Lanús vienen de la matrícula. Así que gracias por la invitación y saludo a mis queridos compañeros del Consejo. Me alegra verlo por acá también. Lo presento entonces al doctor Jorge Omar Frega. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Morón y consejero de la magistratura por el estamento de abogados, doctor en Derecho con orientación en Derecho Privado de la UCES. Doctor, lo escuchamos. Bueno, gracias. Dice aquel dicho, los últimos serán los primeros, dice la Biblia. Bueno, quedé primero, ¿eh? Me hace acordar a Reutemann cuando corría las carreras de Fórmula 1, que se iban cayendo los que iban adelante y él terminaba llegando. Pero bueno, es un mérito también. Permanecer es un mérito. Gracias por la oportunidad, gracias por permitirme. Felicitaciones a FEJA, la fundación que ha organizado este evento. Agradezco también no solo a sus autoridades, sino a los que comparten conmigo hoy este panel y celebro, como bien dijo Adriana, la oportunidad de empezar a trabajar estos temas con los protagonistas que transitoriamente, como nos toca, somos nosotros, pero más protagonistas son aquellos que deciden tomar la decisión de emprender un desafío como es todo el proceso para llegar a ser ternado y luego, si los poderes ejecutivo y el Senado así lo acuerdan, llegar al cargo de la magistratura o del Ministerio Público que hayan decidido concursar. No es una tarea fácil, quisiera decir solo como palabras introductorias, ya que soy el primero que toma la palabra de los oradores, que también es una tarea que requiere de compromiso en todo el proceso, de perseverancia, de confianza, de estudio, por supuesto, que es la coronación de todo un esfuerzo durante el ejercicio profesional en cualquiera de los espacios donde se toque desarrollar, que puede ser tanto el espacio del Poder Judicial o del Ministerio Público, como por supuesto el digno
y el que más yo quiero porque es el que representamos, que es el del ejercicio libre de la profesión. Y por supuesto adhiero que tenemos que trabajar, y de hecho los colegios, como bien decía Adriana, estamos trabajando para favorecer la incorporación en los exámenes, en los concursos a abogados del ejercicio libre de la profesión, porque creemos que también ellos, que los hay muy buenos que han llegado a la magistratura, tienen que dar su aporte y tienen que componer parte del cuerpo de magistrados y de defensores o de parte del Ministerio Público. En ese sentido, la incorporación a la CIJUSO de un curso que es asimilable a la Escuela Judicial en cuanto a que está homologado, y la incorporación que también ha hecho la universidad muy cercana y muy querida para mí, que es la UNO, que tenemos aquí cerca y tenemos inclusive a su vicerrector y presente. Eso ha abierto puertas y ha acercado a muchos otros colegas que quizás les era más dificultoso acceder a la Escuela Judicial dependiente directamente del Consejo de la Magistratura. Por supuesto, esta charla venía con etapas planificadas para que la introducción fuera justamente la inscripción en el RIA y en el PODA. Y una vez superada esa etapa, el análisis de todos los elementos que un poco Diego nos iba a dar, y a mí me toca, que me voy a pegar a ello para no alterar y no inmiscuirme, pero tengan presente que me voy a dedicar a hablar del examen, mejor dicho, de la entrevista que se hace frente al Consejo de la Magistratura, al que se llega luego de superar dos etapas previas. La primera, por supuesto, cumplir con los requisitos necesarios para poder ser designado en el cargo que se postula, para ser juez, conforme a la Constitución, o para estar en el Ministerio Público. Cumplido con esos requisitos y evaluados ellos, también la inscripción en los dos registros que se crearon al efecto, un registro justamente de antecedentes para los aspirantes, que en ese caso ahí por vía informática se registrarán todos los antecedentes, de eso hablará un poco mejor quien está a cargo de ese tema, que es el doctor Pellegrini. Y, por supuesto, estar en el sistema informático específico que también se creó al efecto, que es el PODA, que es el portal justamente destinado a la interacción entre el aspirante y el Consejo de la Magistratura. Luego también en ese registro, en esas inscripciones, supone entrar en el proceso de selección, que pasa primero por un examen. La evaluación tiene previstas en la ley tres fases: la fase del examen oral, la fase del examen escrito, y pasados estos dos, más la evaluación psicológica y psiquiátrica, también la fase de evaluación ante el Consejo en sí mismo en la entrevista personal. Entonces, para poder llegar a esta etapa, que es la que me voy a dedicar a hablar ahora, debo haber superado las otras de una forma. Saben ustedes que por justamente una ley que suspendió, luego renovada en distintas oportunidades, se suspendieron los exámenes escritos previstos en la ley. Hoy solamente existen los exámenes orales, todavía, y por supuesto la evaluación de antecedentes profesionales, académicos, de ejercicio profesional, etcétera, etcétera, complementarios a los del ejercicio profesional, conforme a una tabla que ustedes tienen acceso y al que referiré en algún punto a los puntajes generales para darle un poco más de ayuda a aquel que quiera orientarse en estas lides. Pero básicamente estaba previsto con un puntaje máximo de 100 para cada una de estas etapas: examen oral, examen escrito, antecedentes, ¿sí?, y entrevista. Al quedar suspendido, bueno, una de las formas de evaluación, uno de los puntajes quedó eliminado y suspendido para todos, que es el de la entrevista, el del examen escrito, que por ahora no hay intención de retomarlo, por una cuestión operativa principalmente, también un poco por que hay un convencimiento de que esta es una dificultad más que en algún punto creo que no debemos seguir sosteniendo, pero bueno, en este sentido estamos trabajando pensando en una reforma legislativa. Por supuesto, además hay otro requisito más,
que se agregue que es el único, por lo que tengo entendido, el único Consejo de la Magistratura, la única ley que lo existe en la provincia de Buenos Aires, que es la, justamente, haber cursado y aprobado el curso en la escuela judicial, llamada así, que es este curso que debe ser obligatorio para todos aquellos que quieran aspirar, que como dije, hoy por hoy ha sido ampliado al que se puede suplir, por ejemplo, con tener un doctorado o con haber cursado aquellos cursos homologados como el que ahora tiene la Universidad del Oeste, Nacional del Oeste, o como la que tiene la misma cursos. Bueno, como ven, de todas esas etapas, la entrevista en el Consejo no es la única. Pero bueno, quizás el examen es una cosa más solitaria, quizás la entrevista psicológica y psiquiátrica también es algo más personal con un entrevistador. El examen oral era quizás más exposición porque era en público y con más de una persona, pero donde quizás haya más temor por parte del aspirante es a enfrentar nada más ni nada menos que las personas que quieren que definitivamente luego votar y conformar la terna para el cargo en cuestión. Entonces, el primer punto que yo podría recomendar a aquellos aspirantes es preparen esa entrevista y por supuesto vayan con la confianza de la experiencia que tienen y a tratar de mostrar en ese pequeño tiempo, porque nunca puede ser muy extenso, todo lo que sus características personales consideran pueden ser útiles para el cargo al que están aspirando. El artículo 21 del reglamento del Consejo de la Magistratura dice básicamente que esta entrevista individual a los postulantes, que por supuesto ya han aprobado la exposición oral y eventualmente si se retomara el escrito, dijimos que ya no, además hayan optado ya, porque ustedes saben que además los concursos se están haciendo por cargos, regiones, etcétera, etcétera. Entonces, también tienen que decidir por qué vacante concreta van a optar y sobre esa base ya se les toma la entrevista que tiene como finalidad, dice el artículo 21, apreciar su idoneidad, solvencia técnica y moral, equilibrio, madurez, motivación para el cargo al que aspira, la forma en que se desarrollará eventualmente la función y los medios que propone para dicho ejercicio, sea eficiente, sentido común, coherencia, creatividad, independencia de criterio, imparcialidad, equidad, apego al trabajo, capacidad de liderazgo, vocación de servicio, compromiso con los intereses de la comunidad y el respeto a las instituciones democráticas y a los derechos humanos. Vaya que hay que demostrar en pocos minutos muchas cosas, ¿no? Por supuesto, claramente, esto es aspiracional, es lo que se pretende como objetivo general y final. Claramente en el tiempo nos podemos dar cuenta de algunos aspectos, pero la suma de las demás evaluaciones permitirán dar una imagen general de muchas de estas cuestiones. Básicamente se trata de una entrevista que además se puede tomar, si bien la debería tomar el Consejo en pleno, el reglamento y la ley misma permite que se constituyan salas. Esas salas, para mayor ecuanimidad y para tener una representación más efectiva, suelen estar integradas por representantes de cada uno de los estamentos. Y en ese sentido, en general, hay alguien que preside esa sala, que suele ser un miembro del Poder Judicial, o en su caso, la autoridad más alta, si está el presidente o el vicepresidente, por supuesto, del cuerpo, la tomará él encabezará la sala. Esa entrevista permite a los consejeros que participan de ella hacer preguntas, por supuesto orientadas a estos puntos de los que estamos hablando. Pregunta María Laura Luchini si no hay más examen escrito. Está suspendido hace mucho tiempo y es aspiración por ahora mantenerlo así. Hoy por hoy están suspendidos por leyes respectivas los exámenes escritos por ahora. No, los escritos no, los orales. No, los escritos siguen, discúlpenme. Si alguien me preguntaba por el escrito, no, el escrito sigue. Es el único que se mantiene, el oral no, por ahora. El escrito sigue, si se entendió mal, pido disculpas.
Por supuesto, las preguntas, como decía, van dirigidas, las preguntas de los consejeros irán dirigidas a evaluar estos aspectos de los que estábamos hablando. Si bien hay una libertad en cuanto a las preguntas, en general el Consejo trata de dirigirlas para mantener la ecuanimidad de cada uno de los que son preguntados, a dirigirlas en general hacia el mismo sentido, por supuesto apuntando principalmente a considerar el rol o función de la que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, las preguntas dirigidas a un juez de responsabilidad no es la misma que va a un juez civil comercial, desde ya, no porque el ejercicio de la función tenga en una base puntos en común, sino más bien teniendo en cuenta las características de la materia, de las personas y de la temática que se está tratando, ¿no? Hay una importante preocupación por el tema de género, también una importante preocupación en general por los temas de las cuestiones del respeto de las instituciones democráticas y en especial de los derechos humanos, que el reglamento impone, pero que además resulta razonable dada la función que está en juego, ¿no? Bien, la diplomatura en magistratura, no sé cuál será de ellas, puede llegar a ser suficiente. Después, en todo caso, ampliamos sobre el punto. Respecto a la calificación que se aplica, por supuesto, la calificación en esta fase, que es la de la entrevista, va de 0 a 100, siendo la mínima para considerarse aprobado el de 40 puntos. La entrevista tiene una validez de 2 años conforme al mismo reglamento, lo que no obsta que el Consejo pueda decidir, a pesar de no estar vencido el plazo de esa entrevista, de llamar nuevamente a algún postulante para volver a hacer la entrevista. Y bueno, por supuesto, normalmente termina siendo, en cuanto a lo que tiene que ver con evaluaciones, termina siendo el final de todo el proceso de las distintas evaluaciones que venimos trabajando, y da, sumado a los demás puntajes, el puntaje final que habilita lo que se conoce como el orden de mérito, ¿sí? El orden de mérito en realidad lo realiza la sala examinadora, que no es la sala que entrevistó, ¿eh? La sala examinadora es la que se conformó para tomar el examen y para llevar adelante el proceso del concurso en cuestión, ¿sí? Que también está integrada, titulares y suplentes, por representantes de los distintos estamentos, también para lograr la mayor ecuanimidad y objetividad posible y las distintas visiones de cada uno de estos estamentos, de los políticos, legislativos, judicial, de la abogacía. Ese orden de mérito que se elabora como punto siguiente, que insisto, lo elabora la sala, también debe respetar, por supuesto, los principios de objetividad, igualdad, de oportunidades, transparencia, y se elabora dentro de un máximo previsto general de 400 puntos. Hablamos de 400 puntos porque se asignaba 100 al examen oral, por eso el máximo de 400 puntos, pero al desaparecer se reduce. Y por supuesto, entonces se toma la calificación del examen escrito con un tope de 100 puntos, la calificación del examen oral, si existiera hoy no, otros 100 puntos, y eso queda suspendido por ahora. Y luego los antecedentes, que también, en tanto a antecedentes profesionales, otros antecedentes profesionales, que incluyen antecedentes académicos y publicaciones y formación profesional y académica, suman también un total de 100 puntos. Esos distintos antecedentes suman en lo que tiene que ver con trayectoria 40 puntos, especialidad 6 puntos, territorialidad otros 6 puntos máximos, ¿no? Y luego tenemos 8 puntos más destinados a otros antecedentes profesionales, y compromiso comunitario, que van desde los patrocinios jurídicos gratuitos,
los proyectos de extensión, las conferencias y jornadas y otras charlas y congresos, los trabajos y materia legislativa, los cargos ejecutivos en institutos o instituciones en materia relacionada con la temática. Todo eso suma otros 8 puntos más. Y los antecedentes académicos con publicaciones de la actividad docente o de las publicaciones, esos son 22 puntos más, y la formación profesional otros 18 puntos. Si sumamos todo ello, da un total de 100 puntos que son evaluados desde los antecedentes que el candidato, el aspirante, fue cargando legítimamente en el día. Hay una responsabilidad por parte del candidato, por supuesto, en no falsear información, en ser fidedigno con lo que dice, etcétera, etcétera. Una vez conformados y analizados todos esos puntos, se elabora lo que se conoce como orden de mérito provisorio. Jorge, ¿te puedo hacer una interrupción? No, ¿querés que abreve? No. No, porque la doctora López Sáez te consulta si computa como ítem académico el hecho de haber formado parte de varias ternas. A los fines de las evaluaciones como están previstas ahí, la conformación externa no. Lo que sí que en general el Consejo conoce estas circunstancias y lo puede tomar como antecedente general, pero no está dentro de los cómputos de antecedentes de por sí. Por lo menos no está previsto. Podría tenerse como una actividad académica, pero la verdad que no lo es, ¿no? Pero sí es tomado en cuenta al momento, principalmente a los fines de la entrevista, ¿no? Normalmente al momento de elaborar la terna particularmente. Bueno, con todo esto se hace decíamos, un orden de mérito provisorio que luego puede ser observado, es controlado por el aspirante, y dentro de los 5 días este concursante podrá efectuar impugnaciones que estime pertinentes, esto dice el artículo 23 del reglamento, contra las calificaciones otorgadas en la evaluación de antecedentes y en la entrevista personal. Por supuesto, puede tener que ver, y esto tiene que ver con los márgenes o con las omisiones. En general, lo que se evalúan suele tener que ver con omisiones, por ejemplo, últimamente las omisiones de computar la escuela judicial o alguna otra cuestión del estilo, es lo que más es frecuente, o a veces hay un planteo de que no se ha cargado a tiempo el antecedente y como hay un cierre, un corte, los nuevos cargas no pueden ser consideradas, y estas son discusiones que se plantean. Por supuesto, todas las impugnaciones son atendidas y resueltas por el Consejo. Inclusive hay una sanción de exclusión por el plazo de 5 años, como decía, para aquellos inscriptos que hayan de alguna manera falseado o actúen con formas contrarias a la buena fe, a la ética, en el procedimiento concursal, ¿no? El procedimiento de concurso, que tiene que ver con algún tema que tenga que ver con falseamiento de datos o actitudes rayanas con la ética. Una vez que ese plazo, esa impugnación se produjo, hay un previo dictamen, normalmente el dictamen técnico legal, se analiza la impugnación y si no la hubo, transcurrido el plazo, el Consejo pasa a resolver lo que se conoce como orden de mérito definitivo, encontrándose en ese punto ya armado el orden de mérito que va a ser el que va a ser evaluado y va a ser utilizado a los fines de la confección de las ternas, en tanto a la terna oficial o definitiva y, por supuesto, las ternas complementarias o la lista complementaria que pueda conformarse con los demás cargos que hayan estado en el orden de mérito, pero que no sean los que se hayan designado para conformar la terna.
Estamos en un proceso de discusión y salvo opinión distinta, voy terminando. No sé cuánto tiempo tengo, si estoy bien o si ya creo que ya estoy con el tiempo utilizado. Nos quedan 5 minutos, doctor. 5 minutos nos quedan. Usa estos 5 minutos para decir 2 o 3 consideraciones de lo que está pasando con este aspecto en particular, no con todo el proceso, que también tiene sus discusiones, y que tiene que ver con la asignación de puntajes y con los criterios objetivos subjetivos relacionados con la conformación del orden de mérito. Hay una faceta, si se quiere, más objetiva. Toda evaluación, quiero decir, lo digo con muchos años de docente universitario y también de alumno universitario, todas las evaluaciones tienen un margen de subjetividad. Es inevitable que eso ocurra. Somos seres humanos los que evaluamos y los que son evaluados también lo son. Así que cualquiera de estos puntajes tiene un margen de subjetividad, aún en la evaluación de antecedentes. Pero quizás el más objetivo de los puntos son justamente los antecedentes, que se tienen o no se tienen. Antigüedad en el cargo, cursos aprobados o no aprobados. Al evaluar ya la idoneidad técnica también tenemos quizás algún grado más de objetividad porque se trata de un examen sobre un caso y bueno, la forma de evaluar el caso también tiene un proceso técnico. La entrevista quizás sea de las 3 formas, la forma más subjetiva, con más margen de discrecionalidad. Y ello no obsta a su utilidad, porque también históricamente los papeles nos dicen muchas cosas, pero la relación personal, la semblanza de quien es entrevistado, la forma en que se comporta, el conocimiento personal, sigue siendo un margen de análisis muy importante. Por eso nosotros seguimos creyendo en este margen de discrecionalidad que tiene que ver además con la función técnica, pero también política que tiene el Consejo de la Magistratura, de la que no renegamos, y que tiene que tender a métodos objetivos de evaluación, pero que también no debe despreciar los aspectos de conveniencia, oportunidad, mérito, que son propios de los quehaceres políticos de representantes de distintos segmentos, pero que en definitiva son representantes de distintas partes de la comunidad. Entonces, en ese sentido, si bien se está trabajando para modificar algunos de estos aspectos, algunas cosas que no tienen que ver con la entrevista, como es la no exigibilidad de la escuela judicial o la no aplicación del examen escrito o la celebración de otra forma de examen, en fin, lo que tiene que ver con la entrevista también tiene que tener una valoración y estamos analizando si estos puntajes de valoración son los adecuados o no. Debo decir que mi experiencia de estos casi ya 3 años, no más, estoy diciendo mal, de estos 4 años, 5 años ya, miren, voy pateando años, hacemos eso los viejos, eliminamos años. No he visto casos de arbitrariedad. Siempre, por supuesto, la discrecionalidad se utilizó con el mejor criterio de objetividad, con el mejor criterio de ecuanimidad y tratando de darle oportunidades a todos los que las tuvieran y los que las merecieran. En ese sentido, la seriedad con la que se han tomado las entrevistas, el respeto con que se ha atendido a la persona que viene en una situación que siempre es compleja, como ser aspirante y venir a entrevistarse, creo que es intachable. No lo digo por mí, sino por todos las entrevistas que he presenciado, que son muchas. Así que aliento, si esto es un taller para aspirantes, aliento a que sí preparen sobre la base de estos objetivos que impone la ley, el reglamento, que preparen la entrevista, que se preparen para la entrevista, que no los sorprenda lo que hay de parte de la sala y de los examinadores es la voluntad de escuchar y de intentar entender cuál es
la situación y cuál es el perfil del aspirante, y de ninguna manera es perjudicarlo, todo lo contrario, siempre se lo alienta, porque el compromiso de quien tiene el deseo de ser magistrado o de ser parte del Ministerio Público no es solamente un compromiso puramente profesional, sino que es una vocación y hay que alentarla y hay que respetarla. Así que en ese sentido los exhorto a que se sumen, a que sigan participando. Todavía tenemos mucho por hacer en el Consejo. Y para terminar, y sujeto a las preguntas que haya ahora o después, agradecer de nuevo a los organizadores y quedar a disposición para lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Frega. Bueno, ahora voy a presentar nuevamente al doctor Diego Bonano, que va a ser el siguiente. Él es juez de primera instancia en criminal y correccional de Morón. Durante los años 2015 y 2023 se desempeñó como consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, en representación de los jueces de grado o primera instancia, alcanzando la designación de vicepresidente de dicho cuerpo. Doctor, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente. Perfecto. No sé por dónde empezar. Si por pedir disculpas por el error técnico, no haberme podido conectar, o agradecer profundamente a la Fundación de Estudios Jurídicos Argentinas esta invitación que me han hecho. El honor que tengo de compartir con ustedes, presentadores, doctora coordinadora, expositores, en fin, una hermosa tarea la que llevan por delante, importantísima, y quisiera empezar por llevar una palabra clara en este proceso, que es la transparencia del Consejo. He formado parte del mismo durante 8 años y, como decía la doctora Coliqueo hace un rato, nos tocó compartir un periodo en donde hubo que poner en vigencia una ley que aún hoy cuesta entenderla, que aún hoy fija objetivos que son imposibles de cumplir, como es el examen oral del que recién hablaba el doctor Jorge Frega, pero que a pesar de muchísimas dificultades, el trabajo mancomunado, la búsqueda de acuerdos, siempre ha sido un norte en el Consejo de la Magistratura y un norte al que todos los sectores que lo componen le han hecho honor. Entonces, la primera palabra que hay que llevarle a los postulantes es que pueden creer en un sistema que es transparente, perfectible, por supuesto, pero que es transparente y que trata de cumplir fundamentalmente con un mandato constitucional, que es el que se agrega a partir de la reforma del año 1994, en donde en esa década la Argentina entra en los sistemas constitucionales que reconocen los consejos de la magistratura. A mí me toca hablar hoy justamente de un tema que es urticante, como es la prueba de oposición. Y voy a ratificar a través de, si es posible, de una exposición clara, eso lo dirán ustedes después, ¿por qué el sistema es transparente? En primer lugar, y aunque parezca una verdad de perogrullo, ustedes fíjense lo que me pasó a mí recién, que por ignorancia de un sistema operativo tengo que conectarme con el celular, me quedo afuera con la computadora. El sistema hoy está totalmente digitalizado y está totalmente informatizado. Ignorantes como yo de los sistemas operativos corren el riesgo de inscribirse mal o quedarse afuera de un concurso por no manejar adecuadamente
los lenguajes técnicos. La verdad es que la página del Consejo está hecha para que cualquiera pueda leerla, cualquiera pueda entender cuáles son los requisitos, cualquiera pueda cumplir con los mismos. Pero es fundamental que ustedes entiendan que la inscripción a un concurso es un acto único del que hay que estar pendiente, al que hay que esperar la confirmación del área de evaluación y vacantes cuando uno lo hace, y del que hay que tener presente que una vez que uno elige un concurso en un departamento judicial o en una región, esa decisión es para adelante y para siempre. No admite retroceso. Yo puedo elegir presentarme en un concurso en las 5 regiones, y puedo renunciar después. Lo que no puedo es, después que aprobé el examen, intentar hacerlo valer para un departamento o para una región para la que no me inscribí. Este es un dato a tener muy en cuenta por el postulante. Recién el doctor Frega hablaba de los antecedentes relevantes que hay que tener en cuenta para la hora de la inscripción, y me voy a permitir ratificarlos. Evidentemente, tanto la actividad académica de ser un profesor en una universidad como el tener un título de posgrado que va desde el doctorado, pasa por la maestría, pasa por la especialización y termina en una diplomatura, tiene un peso importante a la hora de sumar el puntaje que después hace que un postulante puede ingresar en el orden de mérito para ser ternado. Con lo cual, es necesario que se entienda que la carga de esos antecedentes generalmente coincide con el llamado a inscripción. Muchas veces el Consejo toma un tiempo para que los postulantes actualicen antecedentes, pero lo que debe tener en claro el postulante es que las reglas del juego tienen que ser claras para todos los concursantes, y que volver a reabrir los tiempos para cargar carga curricular se hace exclusivamente para todos los concursantes que estén en ese concurso, para todos los postulantes de todos los concursos del Consejo, por el periodo que el Consejo fije. Entonces, es importante que cuando se inscriban, todo aquello que tengan lo hagan valer, porque puede ocurrir que pase un año calendario para que recién se abra la carga de esos antecedentes nuevamente. En cuanto a la prueba de oposición, lo primero que hay que poner en claro es que no hay un temario al cual al Consejo se le haga valer al postulante para ese examen. Hay un programa que está publicado en la página del Consejo, y un programa que suele ser hiper abarcativo de lo que es la materia. Pero, dicho lo cual, yo los invito a pensar cuál es la lógica que predomina en los exámenes que toma el Consejo de la Magistratura. Ustedes piensen que es un examen determinante para medir la capacidad que tiene el postulante para el cargo. Entonces, es un solo acto, que es una prueba por escrito. Entonces, ¿cómo hago para resumir en una prueba por escrito esa expertise? Es bastante simple el tema. Depende del cargo para el que uno se esté postulando, lo que se le va a pedir es al postulante que desarrolle un interlocutorio, una sentencia, un dictamen, un amparo, un recurso ordinario, un recurso extraordinario, en fin, una pieza procesal que tenga que ver
con la función a la que se aspira. Ni más ni menos, el trabajo que todos los días puede hacer quien está dentro de la estructura judicial, o quizás hasta el propio abogado de la profesión pueda coincidir en su tarea diaria con alguno de estos aspectos. Lo importante acá es que el Consejo tiene un número importantísimo de académicos a los que recurren de manera permanente. Y semestralmente y anualmente se le pide a cada uno de esos académicos que formule un examen propio de tal cargo. Ese examen que formula el académico debe mandarlo en sobre cerrado al Consejo, y el Consejo, a su vez, lo ensobra nuevamente, sin apertura del mismo, en sobres de igual característica. Cuando llega el día del examen, se invita a dos de los postulantes a que participen de un sorteo por bolillero en donde se le asigna un número a cada uno de los sobres que nosotros tenemos. Generalmente, la expertise indica que difícilmente nos encontremos en un examen en donde no tengamos al menos 10, 12, 14, 15 o más sobres con distintos exámenes. Sorteado el sobre, se procede a la apertura del mismo. En ese acto, los académicos que fueron designados para ser los correctores, junto con los consejeros que fueron designados, uno por cada estamento, para formar lo que se llama la sala examinadora, proceden a leer el examen para saber si cumple con todos los requisitos que son necesarios, para saber si el examen no contiene errores, si contiene algún error que simplemente deforma, si se puede subsanar el mismo, y si fuera el caso, aún, desecharlo porque no cumple con los requisitos. Les puedo asegurar, porque lo he presenciado, es por demás democrático y por demás transparente. Y lo único que se busca es que apenas se procede a la apertura del mismo, lo que los consejeros allí presentes y los académicos ahí mismo certifiquen que ese es un examen que contiene todos los requisitos de idoneidad que van a hacer posible al postulante cumplir con él. Aprobado entonces este examen, se les comunica a los postulantes que se aprobó el mismo, se hace la carga informática y se les da las indicaciones que los consejeros académicos, en este caso, entiendan que son pertinentes para el desarrollo del examen. Si hubiera alguna pregunta por parte de los postulantes, la respuesta de los académicos siempre es a viva voz para todos los postulantes. A partir de ese momento también es factible que la sala examinadora, junto con los académicos, fijen alguna extensión de la prórroga horaria, si es que entienden que el examen, por la complejidad que tiene, amerita que tenga una prórroga. De todas maneras, el tiempo que se fije para acabar con el examen es un tiempo que no admite prórroga luego, y todos los postulantes deben entregar el mismo antes o con la finalización del tiempo que se les dio para realizarlo. La corrección de los exámenes es un acto que
está reservado en primera instancia a los consejeros académicos. Son los consejeros académicos que a veces, generalmente son dos, pero he participado de muchos exámenes en donde los consejeros académicos fueron 3, 4 y hasta 5. ¿Por qué? Por la cantidad de postulantes que había inscrito. Son ellos los que tienen la primera lectura de los exámenes y los que se ponen de acuerdo en una puntuación. Ya vamos a hablar de cuáles son los objetivos de la puntuación. Pero lo cierto es que una vez que los académicos en su totalidad refrendan los puntajes, los elevan a conocimiento de la sala examinadora. La sala examinadora, recordemos, un consejero por estamento, uno por el legislativo, uno por el ejecutivo, uno por los abogados, uno por el Poder Judicial. Fecho lo cual, los consejeros ratifican o no el puntaje que dieron los académicos. En el caso que lo ratifican, este informe evaluativo es elevado al Pleno para que el Pleno lo ratifique. ¿No? Si el Pleno lo ratifica, entonces en ese acto se ordena la publicidad de quiénes son y a quién corresponde la identidad de los exámenes, y esto es lo que permite que cada postulante después pueda impugnar o no el resultado. Si hubiera una impugnación, lo que el postulante debe tener en claro es que el agravio que exprese de ninguna manera debe identificar quién es. Porque si uno identifica quién es en el agravio, está cometiendo un error que lo puede llevar a nulificar el examen. Lo cierto es que nuevamente el camino es el mismo. Quien recibe la impugnación son los académicos. Y lo que el académico ahora sí debe expresar por la última reforma que se hizo al reglamento son los motivos por el cual puntuó de tal o cual manera. Luego de lo cual pasa nuevamente a conocimiento de la sala examinadora, y la sala examinadora, de estar de acuerdo con ello, vuelve a elevar al Pleno para que el Pleno avale o no la posición originaria de los académicos en modificar o en no modificar el puntaje. ¿Qué es lo que se exige como pauta de corrección? Básicamente, el examen tiende a dos columnas. Una que es el análisis de los hechos y otra que es la aplicación del derecho. Entonces, hechos, derecho. Los hechos tienen que ser explicados con claridad, tienen que ser explicados con precisión, tienen que ser explicados con fundamentos, con lo que significa la apreciación de la prueba de la que se base el caso. En cuanto a la aplicación del derecho, depende del caso, habrá que estar atento si no es una cuestión típica de una norma convencional, supraconvencional o constitucional, si simplemente le es aplicable la legislación de fondo de código de alguna ley especial, y obviamente, las normas procesales que se adecúen al caso. También es de considerar que aquí debe aplicarse todo aquello que uno tenga de conocimiento de doctrina o jurisprudencia. Muchas veces la jurisprudencia es omitida por los postulantes como una cuestión importante de aquello que debe acompañar la solución del caso. Sin embargo, por más que parezca sencillo, por decir un ejemplo, hace falta poner una doctrina que diga lo que es robo, o una jurisprudencia, lo que es robo. Lo que les puedo asegurar que hace al lucimiento del postulante y hace a reforzar la nota que tenga. Entonces, obviamente,
no se va a premiar el esfuerzo de aquel que analiza la norma con jurisprudencia y doctrina, no se va a analizar de la misma manera que aquel que no lo hace. Los exámenes se califican también por parte de los académicos, califican el análisis de los hechos y el análisis del derecho. Ninguno debe tener menos de 25 puntos en un máximo de 50. El análisis de los hechos tiene un máximo de 50 puntos, el análisis del derecho tiene un máximo de 50 puntos. Para aprobar el examen entre los dos hay que sumar 60 puntos. Si en alguno de los rubros se sacaron menos de 25, por más que sumen más de 60, el examen no va a estar aprobado. Y me gustaría redondear la idea con algunos consejos que me permito darle a los postulantes a la hora de dar un examen. Consejos que más que de una profundidad académica, lo que tienen es simplemente un costado que tiene que ver con la expertise y que tiene que ver, en este caso, con el deseo que uno tiene que al postulante le vaya bien, porque el Poder Judicial, en definitiva, se nutre definitivamente cada vez mejor con la mayor cantidad de postulantes que hay que intentan ingresar dentro del sistema de la magistratura en cualquiera de los cargos que la magistratura tiene. La primera recomendación que me permito darle al postulante es la pausa. Es la pausa para entender el tiempo que tienen para resolver el caso y que es totalmente necesario hacer una lectura detenida del examen de 10 a 15 minutos antes de empezar a trabajar en el examen. Hay que leerlo detenidamente. No porque los exámenes vayan a ser capciosos. Y acá abro paréntesis. El Consejo ha trabajado muchísimo en los últimos años para evitar toda clase de exámenes capciosos. Se han desechado concretamente algunos exámenes porque se los entendió en definitiva sumamente capciosos o, permítanme decirlo en otros términos, no cumplían con los requisitos que estábamos buscando para la expertise del cargo. Entonces, un examen puede ser complejo, pero por regla general nunca es capcioso. ¿Por qué no es capcioso? Porque lo que se busca es que el postulante demuestre que está capacitado para hacer lo que todos los días hace un magistrado. ¿Qué es lo que hay que hacer? El consejo es elaborar un esquema de trabajo rápidamente, un esquema mental de trabajo. Y en ese esquema de trabajo, la lógica de los hechos y la prueba debe prevalecer en primera instancia y en exposición a la lógica del derecho. Primero analizamos los hechos en base, y sostenemos que los hechos fueron así en base a la prueba que nos da el mismo caso, y luego viene el trabajo de la adecuación típica del caso y todo lo que podamos agregarle en cuanto al andamiaje procesal correspondiente, doctrinario o jurisprudencial. Está claro para mí que lo que se busca en un examen y los consejeros académicos buscan es que el lenguaje utilizado sea claro, que el postulante se pueda expresar con claridad, que haya lógica y coherencia en la solución que propone, porque analizo esto, voy a sostener esto. En definitiva, un trabajo prolijo.
¿Cuál es el consejo que siempre le doy a muchos jóvenes con mucho ímpetu cuando se encuentran con estos exámenes? No innoven. No quieran demostrar en ese acto que son más sabios que aquel que programó el examen. Sean clásicos, sean previsibles. No dejen el momento de la creación de una nueva corriente de pensamiento para el momento en que tengan el aplomo de haber sido magistrado primero. Pero no lo hagan en un examen porque no conduce a aquello que uno está buscando, que es un magistrado que sea previsible. Porque el sistema se alimenta, más allá de la innovación que siempre renueva, el alimento básico del sistema es la previsibilidad del mismo. Entonces, sean clásicos a la hora de resolver. Cuentan con una ayuda fundamental que es poder llevar bibliografía al examen. Diego, perdón que te interrumpa. Justo hay una consulta de la doctora María Virginia Arena que pregunta si se puede tener acceso durante el examen a jurisprudencia o doctrina para citar. Sí, Lautaro. Y está buena la pregunta y iba justamente a eso. Lo que el Consejo no ha resuelto, y es muy difícil de tener presente, es la conexión por Internet. Es decir, uno puede llevar, y permítanme que sea muy específico en esto, uno puede llevar los libros o puede llevar el papel fotocopiado. ¿Tá? Lo que no puede llevar es una tablet, lo que no puede llevar es un pendrive con la información, porque es difícil de... Un pendrive puede poner en jaque la red o poner en jaque el sistema operativo. No tenemos forma de controlar cuál es la comunicación que hay si uno, por ejemplo, llevara una tablet, si uno llevara un celular para comunicarse, pero sí no hay ningún problema que uno lleve los libros y las jurisprudencias o doctrinas que quiera fotocopiar. Y acá es donde viene el otro consejo. Aprovechen esto. Tengan en cuenta cuál es el examen que van a rendir. Tengan en cuenta cuáles son los temas más claros en los que la Corte se ha expedido respecto de estos temas. Tengan en consideración, si es una cuestión penal, los pronunciamientos de la casación penal. Nada impide que lleven el último fallo que fijó la jurisprudencia en el homicidio en ocasión de robo, la jurisprudencia respecto de la reincidencia, en fin, en materia civil, que es lo último que la Corte dictaminó en materias de adopciones, en materias de contratos, en materias de resarcimiento. En definitiva, utilicen el conocimiento que tienen de un tema para llevarlo. Ténganlo clasificado. Utilícenlo al momento del examen. Tengan en cuenta que no por copiar un fallo, por decirlo de alguna manera, no por copiar 25 renglones de un fallo, el académico va a decir que lo aplicaron bien al caso. Es importante que citen el fallo y que citen lo fundamental del fallo, pero es importante que lo vinculen con lo que ustedes vienen diciendo en el examen. Y el último consejo que les doy en esta materia es que muchas veces yo veo a los postulantes que llevan tanto material, pero tanto material que quieren investigar en algún momento,
y salir de una duda entre un pensamiento jurídico otro, y la verdad el momento no es adecuado, porque el tiempo que se les da para hacer el examen es el justo y el necesario. Difícil que sobre mucho. Entonces, muchas veces intentar estudiar un tema durante el examen lleva a una pérdida de tiempo que después se trasluce en el resultado del examen. Sigan más la corazonada muchas veces de lo que le parece, si es que el tiempo no los va a acompañar. Estos son algunos aspectos que yo creo fundamental para poder dar un buen examen. Ustedes piensen que lo que uno está buscando en el postulante es el aplomo necesario. El lugar donde ustedes elijan llevar adelante el cargo de magistrado para el que concurse, sea un magistrado del Ministerio Público, un magistrado de la jurisdicción, requiere no solo de conocimiento, requiere de sensatez, requiere de lógica, requiere de aplomo. El examen es un buen momento para demostrar que ustedes tienen estas condiciones. De allí que es tan importante tomarse una pausa antes de resolver y mejor utilizar el tiempo para tratar de lograr el objetivo. Creo que básicamente esta es una mirada global al tema que me han pedido que desarrolle. Obviamente quedo abierto a cualquier consulta que se estime pertinente, y volver a reiterar el enorme agradecimiento que tengo a la Fundación por esta invitación, y el honor que tengo de haber compartido con los colegas este espacio. Obviamente quedo a disposición de todos. Muchas Bueno, gracias. Diego, gracias. Muchas gracias, doctor Grano, muy amable, muy claro también. Bueno, ahora presento al doctor Gustavo Sos, es consejero en representación del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, es vicerrector de la Universidad Nacional del Oeste y decano organizador de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la UNO. Con mucho gusto, doctor, le doy la palabra y lo escuchamos atentamente. Doctor Sos, no sé si nos escucha. Bueno, se ausentó unos segundos el doctor Sos. Vamos a esperarlo. Doctor, no lo escuchamos. Está muteado. ¿Ahora? Perfecto, ahora sí. Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos ahora. Bueno, muchas gracias. Si me permiten, antes que nada, bueno, agradecer y felicitar a los organizadores. Me parece sumamente útil, me parece sumamente interesante que se haga este tipo de reunión entre abogados. Yo, si bien integro el Consejo de la Magistratura en representación de los legisladores, antes que nada, antes de ello soy abogado de la matrícula, he ejercido toda mi vida y sigo haciéndolo, a pesar de mi tarea de legislador. Así que me siento sumamente a gusto de participar en este encuentro, y además aspiro, lo charlamos mucho con la doctora Coliqueo y con el doctor Frega, eh, también con Diego Bonano, pero bueno, él representa al estamento judicial, de magistrados, pero particularmente decía con la doctora Coliqueo y con el doctor Frega, porque
nos une una visión común respecto a la importancia de que los abogados de la matrícula puedan acceder a la magistratura. Simplemente porque los abogados tenemos la visión del otro lado del mostrador, y el ejercicio de la magistratura merece tener esa visión, la del abogado, que si bien hoy ha cambiado, porque hoy los sistemas permiten no tener que estar haciendo colas en los tribunales y acercarse a la mesa de entrada, sí a veces sufrimos un montón de vicisitudes que se nos presentan en la Administración de Justicia, y que nadie mejor que nosotros, los abogados que ejercemos la profesión, conocemos. Y creo que es sumamente importante la tarea del abogado como nexo entre la Administración de Justicia y el justiciable, que busca ese acceso a reclamar sus derechos. Así que, bueno, nuevamente felicitaciones a quienes desde la asociación han tomado esta iniciativa. Gracias particularmente a Lautaro Valenzuela, que fue quien me ha invitado. Traerles también una disculpa del doctor Pellegrini. Bueno, me ha mandado un audio telefónico y me pidió que transmitiera las disculpas porque, bueno, lamentablemente ha tenido un percance de salud su madre y, bueno, a último momento le impidió estar acá con nosotros. A mí me toca hablar sobre quizás la parte más subjetiva del proceso de selección de magistrados o la parte más política de la selección, del proceso de selección de magistrados. Pero si me permiten, intentando suplir en parte, obviamente que no lo voy a poder hacer de la forma que lo hubiese hecho él, el doctor Pellegrino, pero también muy brevemente, quisiera hacer un raconto de la visión que tenemos sobre el proceso histórico de la selección de magistrados. Decía Diego que es un proceso virtuoso, donde realmente hay que tratar de correr cualquier tipo de suspicacia, porque realmente es un proceso transparente, y comparto absolutamente lo dicho por él. Pero además quiero destacar también los procesos históricos, y que reivindican quizás la visión sobre la temática de la política, de los legisladores y fundamentalmente de los constituyentes. Porque, como ustedes saben, hasta el año 94 y previo a la reforma constitucional, que se dio conjuntamente en la provincia y en la nación, no existían los consejos de la magistratura. Y entonces el proceso de selección de magistrados era un proceso meramente político. Había una propuesta de determinado letrado, determinado abogado, para que después el Senado sea quien diera su acuerdo, su aprobación. A partir de la creación proveniente desde los estamentos políticos y particularmente de los constituyentes del 94, se crea el Consejo de la Magistratura, que lo que viene a hacer es a organizar un sistema de concurso para que esta discrecionalidad de la política se vea limitada, y limitada por un proceso que obliga a quienes aspiren a la magistratura a saltar una serie de escollos o a superar distintas etapas de un proceso que es naturalmente eliminatorio. Así, este proceso ante el Consejo de la Magistratura exige, como se dijo, primero, para poder inscribirse ante el Consejo, cumplir con los requisitos constitucionales, o sea, ser abogado, tener los años
de matrícula requeridos, estar matriculado en la provincia de Buenos Aires, tener la edad mínima requerida para ocupar el cargo de magistrado, pero luego comienza un proceso de exámenes. Y quiero ser rápido en esto, pero sí destacar que cada una de esas etapas es una etapa eliminatoria. Como decía y contaba muy bien Diego, hay que superar un examen escrito. La modificación de la ley, que después fue dejada de lado, también exigía superar un examen oral, una cuestión que evidentemente los legisladores en aquel momento no previeron, que era materialmente imposible, porque tomar determinada, sobre todo con la cantidad de cargos vacantes que hay hace algunos años, resulta de imposible cumplimiento, porque ya les digo, las etapas iniciales son muy numerosas, luego va quedando gente en el camino y van pudiendo acceder a las etapas siguientes, aquellos que van superando estas instancias. Bueno, en definitiva, hoy tenemos un examen vigente, un examen escrito, que Diego contó las características y que debe ser superado con puntajes mínimos que van a permitir al postulante pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es un examen psicológico y psiquiátrico del postulante, que también naturalmente debe ser superado, y en esto la provincia de Buenos Aires es pionera, porque aquellos que participamos del FOFECMA, que es la Federación de Consejos de la Magistratura del país, hemos visualizado que es la única provincia que tiene este examen y que nosotros consideramos de relevancia, porque además el magistrado, además de tener conocimientos técnicos que evaluamos en este examen escrito, también debe tener el equilibrio emocional adecuado, y además el consejo también, pionero en esto entre los consejos de la magistratura de las distintas provincias de la Argentina, también ha elaborado un perfil de magistrado que ha sido consensuado entre todos los estamentos que integramos el Consejo de la Magistratura. Entonces, en base a ese perfil y a las características que pueden advertir psicólogos y psiquiatras, naturalmente, respecto a la personalidad de los postulantes, es una nueva etapa eliminatoria que hay que superar. Y además de ello, hay un concurso de antecedentes que tiene que ver con los antecedentes académicos, laborales, de cada uno de los postulantes, que otorga un puntaje, como ha dicho el doctor Frega. Y a partir de todo ello, queda una nueva instancia, que es la entrevista personal, que también, como dijera el doctor Frega, quizás es una etapa que tiene algunas subjetividades, pero subjetividades que están con contrapeso y controladas naturalmente, porque siempre en el momento de la entrevista van a haber representantes de los distintos estamentos que integran el Consejo. Y también, si bien no es, podría serlo, habitualmente no lo es, una etapa absolutamente excluyente, sí lo es la última etapa, que es la que hace una conjunción y otorga un puntaje de todas estas etapas anteriores, y es lo que determina un orden de mérito. Ese orden de mérito no tiene una raigambre constitucional, sino a partir de la última reforma legislativa, o la última reforma legislativa global de la ley, que ha establecido que se deba, con los puntajes de cada una de estas etapas y la superación, obviamente todos aquellos que en el proceso fueron quedando en el camino no van a integrar ese orden de mérito, pero ese orden de mérito también genera una etapa de exclusiones. ¿Por qué? Porque va a ordenar puntajes objetivos de cada uno de los postulantes, pero también va a dejar un margen de decisión a los consejeros, porque
no nos obliga, y esto así está en la reglamentación, a que la terna sea conformada con el primero, segundo y tercero, sino que tiene un determinado margen, y esto tiene una explicación, porque parecería que si no, que superamos etapas objetivas, pero después llegamos a una etapa política, discrecional del Consejo, y en esto hay discusiones, pero sí quiero dar mi opinión personal. Yo creo que es absolutamente necesario que sea así, porque la ley nos exige que la decisión de la conformación de la terna sea una decisión que esté fundada en los dos, en los 2/3 de las voluntades de los consejeros que integran el Consejo de la Magistratura, que somos 18, representando a los abogados que eligen sus representantes en forma absolutamente democrática, representantes del interior y del conurbano, los magistrados tienen su representación, y que esos representantes también son elegidos en forma absolutamente democrática y por el voto directo de los afiliados a las asociaciones de magistrados, y además con representación de las distintas de los jueces de primera instancia, de los jueces de Cámara, del Ministerio Público. Entonces hay una representación sumamente heterogénea y democrática, ¿no? Con base democrática, porque es la forma de elegirlo. Los legisladores que son representantes en el colegio, en el Consejo de la Magistratura, son elegidos por las propias cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, pero además con representación. Obviamente sabemos que la selección de los legisladores se da en forma democrática, elecciones abiertas, con los procesos electorales que todos conocemos, pero además dentro del seno de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, esa selección se hace también por mayoría de votos, y nos exige la ley que sean representantes del oficialismo, y con dos por el oficialismo y uno por la oposición, con lo cual también están representados, no hay una representación solo oficial. Y luego sí le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de designar 4 miembros, y quizá entiendo, si bien esto es una decisión del gobernador, de quienes serán sus representantes, tampoco podemos discutir la naturaleza democrática que tiene la selección del gobernador, o sea que es la persona que encabeza y se tiene que exponer a elecciones ante todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, recordando la conformación, de esa conformación tan heterogénea, debe lograrse la anuencia de 2/3 partes para poder, bueno, además se exige, digamos, la presidencia del Consejo de la Magistratura está ejercida por el presidente de la Corte, y esto es rotativo en forma anual. Pero en principio era el presidente de la Corte, ahora un representante de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Decía, se necesitan 2/3. Difícil sería querer ceñirnos a un orden de mérito que nos exigiera que los puntajes de estas etapas más objetivas nos determinaran que tuviéramos que elegir primero, segundo y tercero, y no tener un pequeño margen. Por eso yo hablo de etapas eliminatorias, porque quienes no hayan llegado a estar entre los primeros lugares, pero con un cierto margen, digamos, no podrían ser ternables, digamos, no pueden ser ternables. Entonces es una nueva etapa eliminatoria la que introdujo la última modificación de la ley. Y no podría ser de otra forma, porque si no nos pondríamos una soga al cuello en el Consejo y no podríamos muchas veces armar terna, con el perjuicio que eso genera para la sociedad al dejar sin la posibilidad de cubrir un cargo que pueda permitir acceso a la justicia a los ciudadanos. Por eso entiendo y defiendo esta última etapa en el Consejo como una etapa naturalmente subjetiva, política, que necesariamente debe ser así por
una cuestión absolutamente práctica, porque objetivar si hubiese algún estamento o representantes que pusieran objeción respecto de algún postulante y este estuviese ubicado que estuviese ubicado en el primero, segundo o tercer lugar, nos generaría la imposibilidad de formar terna para que luego sí comience la etapa política de decisión por parte del gobernador de seleccionar uno entre ellos tres. Bueno, hecho este raconto de la historia y cómo ha evolucionado de un sistema donde era absolutamente discrecional de la política, quizás, o del gobernador, con el acuerdo del Senado, a un sistema de superación de etapas, ahora sí, y que creo que era uno de los temas sobre los cuales se iba a explayar el doctor Pellegrini, ahora sí voy un poco a la parte específica de la etapa final del proceso de selección, o sea, vamos de este raconto histórico a la parte final del proceso de selección, que se inicia ya una vez superadas todas las etapas del Consejo de la Magistratura, con el envío de la terna, de los 3 ternados por el Consejo al Poder Ejecutivo. Esto una vez conformada esa terna, se envía al Ministerio de Justicia de la provincia. Gustavo, ¿puedo hacer una interrupción? Por favor. Perdón, porque hay un colega que pregunta en el chat, yo digo para que no se pase el tema después, si los exámenes aprobados duran 2 años. Sí, los exámenes duran 2 años, pero digamos, lo que se ha hecho con digamos, el proceso cambió a partir de la sanción de la nueva ley. La nueva ley lo que generó es lo que intentó es generar una bolsa de candidatos a la magistratura. Entonces, intentaba esta ley y que ante la situación de que se produzca una vacante, digamos, ya existieran preseleccionados magistrados. Esto en la práctica, digamos, no se dio y se fue volviendo al sistema anterior, vía reglamentación y por cuestiones de necesidad prácticas, de que se seleccione y se llame a concurso por vacante. A partir de las vacantes informadas por la Corte, se llame a concurso. Con lo cual, esos concursos están en función de la vacante para la que se llamó. ¿Tienen una duración? Sí, pero ha quedado desvirtuado lo que antes se llamaba el artículo 21, tener un examen y dejarlo en el tiempo. Entonces, tener un examen aprobado para como creo que lo decía Jorge, lo explicaba, o Diego, no sé, uno de los dos, tenerlo aprobado y querer hacerlo valer para un examen para el que no se inscribió, digamos, encontraría un obstáculo. Entonces, como recomendación, siempre inscribirse para todos los departamentos y inscribirse particularmente en cada concurso. Estas situaciones que han quedado ambiguas se van resolviendo por vía de reglamentación y también en cada caso en particular si fuera la misma especie, el mismo examen y demás. Pero en principio es buena la pregunta porque sí ha quedado esto de la validez temporal de los exámenes, pero se está tendiendo a que nuevamente el examen sea por cargo y para donde uno se inscribió. Entonces, si lo tiene aprobado para una materia específica y esta se convocara nuevamente, puede hacerlo valer. Pero va a participar en el concurso con los puntajes obtenidos en el anterior. Y sigue el plazo de 2 años.
Te aprovecho y te hago otra que preguntan ahí, es si este año va a haber nuevas convocatorias. Sí, sí, están previstas convocatorias. Seguramente Lisandro podría responder mejor que yo porque está en lo diario, en la planificación. Obviamente, todo lo que son vacantes del Poder Judicial ingresan por el Poder Ejecutivo, entonces son ellos quienes tienen primero la información. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, tiene esa información y de acuerdo a estas necesidades se van haciendo las convocatorias, pero sí están previstas, tengo entendido que para mediados final de septiembre arrancar con convocatoria, entre ellas los juzgados y posiblemente, se está viendo esto, posiblemente las cámaras del trabajo. Y también se está analizando que esa convocatoria sea conjunta, digamos, no está la definición, pero a mí particularmente me parece muy sano, porque si se va a implementar las cámaras laborales, seguramente muchos jueces laborales van a participar de esos concursos, y si acceden a ser camaristas del trabajo, bueno, nos van a dejar un hueco en la primera instancia, con lo cual creo que sería muy saludable que el mismo examen pueda, mm, el postulante pueda participar en ambos, y de esa forma no dejar huecos y poder cubrir todas las vacancias. Bueno, si está contestado, continúo con el trámite. Bueno, el Poder Ejecutivo, decíamos que la terna ingresa por el Ministerio de Justicia, se le va desde el Consejo al Ministerio de Justicia, quien, obviamente, por su materia específica, seguramente sugerirá al gobernador los nombres de cada terna para seleccionar y ser enviados al Senado. Eso tiene un trámite, cuento desde la práctica, porque lo que se sabe es que obviamente el gobernador selecciona entre los 3 postulantes que salieron del Consejo de la Magistratura, selecciona uno, que es el que va a enviar al Consejo de la Magistratura. En el trámite interno, esto requiere que el Ministerio de Justicia lo envíe a la Secretaría General de la Gobernación, para que, una vez firmado el pliego por el gobernador, sea registrado como cualquier otro tipo de decreto en el libro de registro de la gobernación, que funciona en la Secretaría General, para luego sí ser enviado al Senado. Y acá hago un paréntesis para decir que es un pliego, porque siempre se habla de pliego. El pliego simplemente es la conformación de un expediente que expresa la voluntad del gobernador y del ministro de Justicia, de la persona seleccionada por ellos. Por eso digo es la parte política, porque aquí simplemente los 3 superaron etapas, fueron los seleccionados por el Consejo de la Magistratura, y dentro de esos 3 tiene el gobernador que elegir uno para enviarlo al Senado, donde en definitiva se tendrá que dar el acuerdo. Esta es una materia que la Constitución de la provincia determina que sea privativa del Senado, eh, y, y prevé que Me parece que se cortó, ¿no? Se le cortó al doctor. Pareciera que sí. Sí, 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 pareciera que sí. ¿Y qué hacemos? Esperamos un segundito, a ver si retoma. Mientras podemos ir contestando algunas preguntas. Ahí están Está. preguntando si los concursos son solo para magistrados, sí, jueces, defensores y fiscales. Quizás estaría bueno hablar de la duración de cada etapa, ¿no? Diego, cuando vos hablabas de la prueba de oposición, más o menos cuánto tiempo es, 4 o 5 horas, ¿no? Que dan para
para hacer la prueba de oposición. Estás muteado. No. Cinco horas, ahí está, sí, más o menos. Yo estimaba. ¿Ahora se me escucha? Sí, Bien. El reglamento habla de 5 horas. Generalmente el tiempo que se da lo determina la sala examinadora. Puede ser esas 5 horas o pueden ser 4 si el examen es muy sencillo, y muchas veces se da una prórroga extraordinaria de alguna hora más si el examen es sumamente complejo. después las entrevistas, yo me acuerdo de la etapa que estábamos en el consejo, eran más o menos de 20 minutos. No sé, Jorge, ahora es más o menos ese mismo tiempo, ¿no? Sí, hemos tenido un cúmulo de entrevistados Enorme. por la cantidad de vacantes, por el retraso que se había generado durante todo el periodo de la pandemia, del que a la salida encontramos un cuello de botella, de la cantidad de vacantes que se habían generado y los concursos y exámenes. Pasamos una etapa que Diego recibió el último coletazo, yo creo, de una etapa de saturación, de mucho examen, de mucha entrevista en consecuencia. Entonces, en teoría andan en los 20 minutos. Lo que pasa es que a veces era tal la cantidad de gente que podría ser un poquito menos. Pero andaba, mínimo son 10, máximo son 20, 30 en el peor de los casos, ¿no? Tratamos de ser muy puntuales, se trató de preguntar puntualmente sobre temas acordados por la sala para justamente darle disponibilidad a la gente que se exprese, pero también tener oportunidad para escuchar a todos, porque si no, era un cúmulo tremendo. Pero son alrededor de 20 minutos, sí, tal cual. Y cuando yo siempre reitero, mientras entra Gustavo, que capaz que no fui claro cuando decía preparen la entrevista a los aspirantes, que tengan presente, como Diego decía, busca lo último que hay en jurisprudencia. Si vas a hacer un examen, bueno, fíjate qué es lo último que está pasando, cuáles son las dificultades que está pasando ese fuero. Si es el fuero penal, seguramente tenemos un problema con el sistema carcelario. Si es el fuero civil, tenemos un problema con el régimen de actualizaciones. Nosotros los abogados siempre vamos a pedir que nos digan cómo van a tratar nuestros ¿Cómo van a honorarios. regular? Claro, exactamente, sí. ¿Cómo van a aplicar la ley de honorarios? La respuesta Igual, es no. ahí no le Gustavo, parece. Sí, Gustavo, le volvemos a Gustavo. Dale, Gustavo. Está todavía ahí conectándose. Sí, Jorge, si me permitís y reforzando lo que vos decías, por supuesto que no solo hay que tener en cuenta lo que el abogado va a preguntar sobre la ley de honorarios. Lo digo como magistrado, hay que tener en claro que hay que cumplir con la letra de la ley. ¿Tá? Los jueces estamos para cumplir con la letra de la ley. Si nos gusta o no nos gusta es otra cuestión aparte. Pero el sistema de justicia se mantiene cuando nosotros cumplimos con la letra de la ley. Y esto es lo que tiene que quedar claro, que son las preguntas que hacemos en la entrevista. Cuando vos decías recién que hay que preparar las entrevistas, lo que estamos queriendo transmitir es que si yo me postulo para, por ejemplo, para juez, para fiscal, para defensor en una jurisdicción, tengo que conocer cuál es la problemática, tengo que conocer y tengo que poder hablar en la entrevista de cuáles son las estadísticas, de cómo está ese juzgado que está vacante, de cuáles son las dificultades que voy a enfrentar. Eso es lo que vos sintetizas con decir hay que preparar la entrevista, y lo ratifico y sostengo que ese es el camino que nosotros debemos exigir a los postulantes. No solo la preparación técnica, que ya la demostraron en el examen, a la entrevista van a demostrar por qué son aptos o por qué son el mejor o por qué hay que ternarlo para ese cargo que está vacante. Coincido plenamente, Diego, totalmente. Esa es la idea.
Gustavo estará resolviendo algún problema. No sé si está Gustavo. Sí, acá me está Seguimos hablando por teléfono. intentando conectar Gisela, pero me dice... Así que, digamos, porque si está revelando algún Sí, secreto municipal de Merlo, me están tratando de resolver, pero no sé qué pasó, se cortó de golpe, pensé que se había cortado todo, no sabía si era yo o no. en habla. Sí. Ahí se te Si escucha, no, Gustavo. termino con el celu. A ver, vamos con el celu. Sí. Y sí, bueno, no sé qué Dale, pasó. probamos con el celu. Dale, dale. Gracias. Ahora Gustavo, ¿nos escuchás ahí? ¿Con el celu? se escucha bien, ¿eh? Ahí se escucha. Estoy en los dos. Ahí se escucha, ahí se escucha. Gustavo, te escuchamos bien, ¿eh? Parece que el que nos escucha es él. Hola. ¿Eh? ¿Estás saliendo en el Mutearlos. audio? Por ahí está hablando. Ah, bueno. No, acá me marca como. ¿Se escucha bien? Bueno, dale, bárbaro. Dale, dale, gracias. Chao, chao. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Bueno, ¿se me escucha? Me dice Lautaro que sí. Sí. Bueno, perdón, desperfecto técnico. Primero que nada, le agradezco a Gisela que se quedó hasta tarde acá en la oficina porque si no, no hubiese sabido cómo volver a conectarme. No sé qué pasó, pero de repente me desapareció todo. Bueno, creo que, digamos, lo que estaba diciendo es que tenemos esta facultad del Senado, la tenemos diferenciada para la selección de lo que son magistrados de la Suprema Corte y el procurador. Eh, el procedimiento ante el Senado es el mismo, pero eh, en este caso de estos cargos superiores del Ministerio Público y de la Suprema Corte, no tienen un proceso ante el Consejo de la Magistratura, simplemente siguen siendo designación o propuesta del gobernador para que el Senado luego del acuerdo. A diferencia de del resto de los cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público que sí provienen de una terna que vincula al gobernador y debe seleccionar entre esos tres. El procedimiento ante el Senado es bastante sencillo. Dentro de los 120 días de recepcionado el pliego, decía que el pliego es simplemente un expediente donde constan todos los antecedentes del postulante seleccionado por el gobernador. Esos antecedentes, una vez que ingresan al Senado, son girados a la Comisión de Acuerdos, que verificará esos antecedentes y podrá pedir algunos informes complementarios respecto de las calidades del postulante propuesto, para luego de una entrevista también ante la Comisión de Acuerdo, conocida por ACA, es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado. Luego de esa entrevista en la que se intentará verificar si existiera algún antecedente, alguna manifestación de algún organismo que fuera negativa, además, seguramente se lo consultará para que pueda explayarse respecto de ese informe que haya recibido la comisión, o si no existieran, digamos, manifestaciones en contrario, simplemente tomar conocimiento personal del postulante propuesto por el gobernador. No es una entrevista que necesariamente tenga que contener cuestiones técnicas. La entrevista se va a realizar ante el Pleno de la Comisión de Acuerdos. Y tiene más que ver con esto, con tomar contacto y conocer calidades personales, conocimiento del ámbito donde va a desarrollar la tarea para la magistratura que está propuesto. Y si bien no existe impedimento
consultarlo al postulante por cuestiones técnicas no es la razón de ser de dicha entrevista. Luego de la misma, con los antecedentes enviados y con los resultados de la entrevista, la Comisión de Acuerdos realiza un dictamen por mayoría, por simple mayoría, que puede ser por simple mayoría de sus miembros o por unanimidad. En caso de que la Comisión de Acuerdos emita un dictamen favorable por unanimidad, en la siguiente reunión de la Cámara de Senadores puede simplemente ya directamente, por mayoría simple, expresarse el acuerdo. En caso de que no se dé unanimidad de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos respecto del dictamen favorable y no se sugiera al Pleno la aprobación por la totalidad de sus miembros, en ese caso deberá tomar estado parlamentario en la siguiente sesión y recién en la subsiguiente podrá ser tratado y si por mayoría simple de los votos del Senado otorgarse el acuerdo. Luego de otorgado el acuerdo, se remite la presidencia del Senado, o sea, a través de la vicegobernación, remitirá al Poder Ejecutivo nuevamente ya el pliego de ese postulante con el acuerdo respectivo, quien realizará un nuevo decreto de registro de esta situación para ya enviarlo a la Suprema Corte, quien pondrá en funciones al magistrado a través de la departamental respectiva para donde tenga el acuerdo. ¿Qué pasa en caso de que el Senado rechace la propuesta hecha por el gobernador? Bueno, en ese caso, si se da un rechazo, con la expresión de ese rechazo en el pliego mismo, también se remitirá esas constancias al Poder Ejecutivo, quien podrá remitir a otro de los postulantes, de los integrantes de la terna. Y comienza un nuevo trámite. ¿Puede insistir el Poder Ejecutivo con el mismo postulante? Podría volver a remitirlo, no es lo habitual, pero podría darse una circunstancia de que la conformación del Senado, porque en el medio de estas situaciones haya cambiado la conformación de la Cámara, porque haya existido una elección que cambió las mayorías parlamentarias, y entonces podría volver a remitir la misma y en caso que logre el acuerdo, será consagrado como magistrado y se enviará a la Corte para que se le tome juramento. No es lo habitual. Si fuera rechazado, lo que normalmente sucede es que el Poder Ejecutivo manda a otro de los integrantes de la terna. Digamos, este es un poco el final. Verán que toda esta última etapa del trámite en el Poder Ejecutivo y en el Senado es una etapa que tiene pocas cuestiones objetivas, salvo obviamente el cumplimiento de los requisitos, muchas situaciones, básicamente la entrevista, que tiene que ver con la subjetividad de los integrantes de la Comisión y del Senado y obviamente del gobernador. Es la última etapa que queda reservada para la política, pero si nos remontamos al proceso anterior al 94, tenemos un proceso de selección de magistrados mixto, con procesos absolutamente objetivos, etapas absolutamente objetivas y una etapa final que obviamente tiene un componente político. Gu, ¿me escuchás? ¿Ahí se escucha bien? No sé si vos me escuchás. Por mi parte eso es todo, No, obviamente parece que no escucho. abierto a preguntas y lo que sí, no tengo mucho más tiempo porque les comento que tengo la circunstancia de que mi hijo viaja a Bariloche y son circunstancias que uno no puede manejar porque las empresas de turismo hasta el último día te tienen a la espera para determinar el horario de partida.
Así que estoy a disposición unos minutos, no mucho, pero estoy a disposición para contestar preguntas y si no, bueno, seguramente las responderán mejor que yo ahí la doctora Coliqueo con su experiencia, el doctor Frega o el doctor Bonán. Bueno, mil gracias, Gustavo. Agradecerte la participación en esta primera jornada que organizamos. Agradecerle también a Lautaro Valenzuela, que fue un poco también el articulador de todo esto, a Adriana Coliqueo, bueno, a Diego Bonano por la exposición, a Jorge Frega también agradecerle por la participación. Bueno, desde FEJA queremos agradecerles a todos. Poder estar un viernes a las 8 de la noche formándonos y también debatiendo experiencia e ideas de perfiles de expositores que están Bueno, no sé si hay en la alguna pregunta, diaria yo no escucho. Creo que me escucharon a mí, pero yo no escucho nada. de todo de todo lo que es para la formación de aspirante a la justicia. Nosotros vamos a dejar grabada en la plataforma nuestra de la Fundación la actividad académica, así que para todos los que no pudieron participar y los que están presentes y quieren volver a verla o tienen una duda sobre algún tema específico, va a estar cargado en nuestra plataforma. Finalizada esta actividad vamos a dejar, le vamos a enviar todo el link con el video y también nuestras redes sociales para que nos sigan. Y bueno, los convocamos para que puedan participar de esta nueva comunidad que estamos empezando a fortalecer y ampliar en todos los lugares del país. Los invitamos a todos y bueno, si querés vos decir, hacer unas palabras, Ayelen. Sí, bueno, sobre todo agradecerle a los expositores, también bueno, al doctor Sos por haber tomado el tema del doctor Pellegrini, también a los participantes. Bueno, con esto damos por finalizada la primera jornada de capacitación para aspirantes a la magistratura de la provincia de Buenos Aires. Ya pronto los vamos a estar invitando a sumarse a otras actividades de la Fundación. Gracias nuevamente a los expositores, al doctor Acef, a la doctora Coliqueo y por supuesto a todos los participantes. Que tengan buenas noches.